Listo. Bueno, entonces María Paula, como te decía, lo que quiero es como presentarte a nuestra comunidad de padres. Es una comunidad pues muy cercana al jardín, muy pendientes de los procesos que los niños tienen y pues nos escuchan bastante, eso es como muy positivo. Tal vez cuando nos visitaste la primera vez éramos apenas unas cuantas familias resistiendo gran parte del proceso de la pandemia y tratando de hacer que nuestros hijos tuvieran educación y que estén atendidos de alguna manera. Entonces este semestre pues ha regresado a la comunidad un porcentaje enorme de padres y con muchas preguntas acerca de la alimentación de nuestros niños. A veces creemos que porque estamos más cerca de ellos tal vez coman mejor y al revés, tal vez sea como una función como utilitaria o tal vez no hemos entendido como la importancia de una buena alimentación, sobre todo en esta edad de los niños. Y la anterior presentación la hicimos en octubre del año pasado. Esta es marzo, ambos son picos respiratorios y como es inmunológicos que son grandes. Entonces esta siempre ha sido como una gran pregunta que le hemos hecho a María Paula es, bueno, ahora que vienen estos climas tan duros, tan complicados, ¿en qué incide la alimentación para nuestros hijos? ¿Cómo lo vamos a pensar bien? También algo que yo amo de tu presentación, que ya he visto 4 veces, María Paula, y aquí estoy en primera fila eh, a escucharla, es lo importante de aprender a informarse sobre lo que nosotros damos a nuestros hijos y lo que compramos, ¿no? La información que tiene el alimento, pues los alimentos que están en el supermercado. Entonces, pues hay esta y muchas expectativas que tal vez los padres te van a hacer. Eh, entonces, te doy la bienvenida y te presento a esta comunidad bonita que somos los papás de Sésamo. Y bueno, y ahora a los papás de Sésamo, a las familias de Sésamo, les presento a María Paula. María Paula es nutricionista, eh, es dietista de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella tiene una certificación internacional de nutrición deportiva infantil y del adulto, y también una certificación internacional BACOS en alimentación complementaria para la primera infancia. Y ha trabajado pues muchísimo con primera infancia. Es la creadora de la política nutricional del Colegio Tilatán. Entonces, pues María Paula, pues esto es lo que yo puedo contar de ti y muchas más cosas. Daría la conferencia por ti porque me parece muy emocionante, pero prefiero que seas tú quien nos cuentes qué significa todo esto de alimentación con ciencia, ¿no? Es un juego de palabras muy bonito. Juan, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todas las familias que están aquí hoy acompañándonos. Me encanta ser parte de esta comunidad de Sésamo y como dices tú, pues en este conversatorio, porque no quiero que sea como, como una exposición, que podamos interactuar, podamos resolver muchas dudas, es entender, dijiste algo muy importante y es que los papás como que siempre les surge la duda después de que hay una recaída del sistema inmunológico o digamos que cuando pasan todas estas cosas y con el tema de la pandemia nos surgen muchas dudas de cómo es la alimentación y lo primero que les quiero contar es que la alimentación es algo que se construye día a día, que va a tener un impacto a futuro en la salud, en el sistema inmunológico. Entonces, como que muchos me preguntan, bueno, ¿y cuál es ese alimento mágico para subir las defensas? Y siempre le digo, hay un alimento mágico, es una combinación de alimentos, pero es una combinación que se construye en el tiempo. O sea, cuando yo entiendo que la alimentación es un hábito que tengo que tener día a día, es ahí cuando empiezo a ver el bienestar desde la salud corporal. Entonces, pues, gracias a todos por estar acá. Y bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio, a resolver las dudas. Y bueno, digamos que nuestro título de la conferencia es Alimentación con conciencia, porque el boom de la nutrición es muy alto y nos llega información de todas partes, pero realmente la invitación que yo siempre les hago a los papás es realmente vamos a hablar de nutrición, pero bajo una evidencia científica, o sea, de lo que las organizaciones mundiales de salud nos hablan, de lo que realmente es importante para garantizar en la alimentación de nuestras familias. ¿Listo? ¿Me están escuchando bien todos, verdad? Sí. Entonces,
Gracias. Podemos entonces dar inicio. Espérenme y yo, bueno, vamos a ver si con Juan nos funcionó que yo maneje la pantalla. Un momento, a ver cómo. Ay, ya. Ay, no, se me adelantó mucho, Juan, perdón. Devuélveme otro poquito, porfis. Hacia Hola. el principio, Juan. Hola. Ay, Dios. Entonces, Aló. Hola. hola, Qué pena. Maki. Ay, antes de que empieces, qué pena. Quería saludarlos a todos y a ti a darte las gracias de nuevo por esta charla que es tan importante para nosotros y para toda la comunidad y sobre todo para los niños. Muchas gracias. Y pues nada, seguimos aquí. Vamos a grabarla, porfa, no se nos olvide grabar para que la podamos mandar a todos los que no estén. Y bueno, y así tenemos, al final vamos a tener un momentico para preguntas y respuestas. ¿Sí, María Paula? Sí, señora. Sí, claro. Vale. Sí, señora. Aquí vamos a Bueno, estar para que podamos resolver todas estas dudas que surgen frente a este tema. vale, ok. Pues muchas gracias y entonces pues nada, que disfruten de esta charla tan importante. Gracias, Maki. Bueno. Entonces, hablamos de alimentación conciencia porque lo definimos como el conocimiento reflexivo acerca de los alimentos que consumimos cotidianamente. Cuando nosotros entendemos realmente qué es lo que consumimos, definitivamente podemos hacer una buena selección de aquellos alimentos que ofrecemos a nuestra familia. Y es muy importante entender que esa relación con alimento implica muchos aspectos, desde un entorno familiar, cultural, unas preferencias alimentarias familiares, y todos estos patrones, digamos que de comportamiento frente a la alimentación se marcan desde la gestación. Entonces, por eso, fíjense que yo siempre le hablo a las personas que uno se debe interesar desde la parte nutricional, no solamente en la infancia o cuando tenemos hijos, sino durante todo el proceso del desarrollo, digamos que la evolución del ser humano desde esa gestación hasta que seamos adultos. Hay algo muy importante que le digo a las familias y es que como padres de familia nosotros somos ejemplo de... nosotros no podemos pretender que nuestros hijos no coman lo que nosotros comemos y coman lo que no comemos. Entonces, eso es súper importante. Cuando yo quiero empezar a impactar de una manera positiva en la alimentación de mis hijos, tengo necesariamente que empezar a impactar de una manera positiva en mi alimentación. Entonces, lo que les digo, yo no puedo pretender que mi hijo no coma un alimento que me ve consumiendo a mí, así sea una o dos veces. Entonces, no es que yo no quiero que mis hijos consuman gaseosa, pero resulta que en mi casa yo siempre la compro y yo siempre la consumo al almuerzo, porque pues realmente es un mensaje erróneo que le estamos mandando a los niños y la pregunta de ellos siempre va a ser, ¿tú por qué puedes y yo no? Y al revés, yo no puedo pretender que mis hijos consuman más frutas, más verduras, si yo realmente en mi plato no las incluyo. ¿Listo? Entonces esto tiene que ser un juego dinámico entre los padres y los hijos y la comunidad. Cuando nosotros digamos que metemos a nuestro hijo en una comunidad educativa es porque hay afinidades tanto con las familias que hay ahí como digamos que con la institución en donde estamos poniendo la confianza pues de esta educación de nuestros niños. Y por eso desde Sésamo les hacemos esta invitación y es como comunidad entender la importancia de esos buenos hábitos, porque muy seguramente esto va a impactar en cada una de las familias y va a hacer que haya una comunidad saludable. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, las familias llevan la lonchera al jardín, entonces, si todas son muy parecidas, si todos entendemos en la línea de la alimentación que queremos trabajar, es más fácil, a que si de pronto hay familias que durante la lonchera llevan alimentos que no son tan nutritivos y otras sí, entonces ahí es donde empieza como ese choque cultural de afinidad. Por eso es tan importante que comunidad realmente nos interesemos por este tema y empecemos a aplicarlo día a día. Juan, ¿me pasas la siguiente, porfis?
¿Estás todavía, María Paula? Sí, ya. La parte de, digamos, sí, aquí estoy, sino que es que no estoy pudiendo pasar la presentación, pero sí, yo te voy avisando, ¿sí, Juan? Tú me dices pasa o siguiente y yo ya paso, ¿listo? De una. Listo. Gracias, Juan. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la alimentación? Digamos que cuando vamos a la consulta pediátrica, nosotros medimos esa alimentación de nuestros hijos en esa consulta de crecimiento y desarrollo, entonces vemos esa velocidad de crecimiento, entonces solamente hablamos de indicador de talla y peso. Pero resulta que hay algo muy importante y es que hay una desnutrición oculta que no se ve en esos indicadores como son la talla y peso, solamente se ven, por ejemplo, si hiciéramos unos bioquímicos, un análisis de sangre y encontramos unas deficiencias de los niños de hierro, vitamina A, vitamina C, bueno, que impactan de una manera negativa a largo plazo. Entonces, por eso es muy importante entender que la nutrición no solamente la podemos medir por ese crecimiento en peso y talla, sino que tenemos que hacer realmente como un escáner real de cómo está esa alimentación desde nuestras casas. ¿Listo? Y lo que les decía un poco, la importancia de una adecuada alimentación desde la casa, desde el lugar educativo, desde como el comportamiento cultural que todos tengamos y que el niño sea como vidente de eso y obviamente eso es lo que va a reflejar. Siguiente. Muchas veces nos preocupamos más que digamos que hay una preocupación más que por la cantidad que por la calidad del alimento. Todos nuestros niños en su proceso de crecimiento viven la alimentación de una manera diferente. Vemos algunos que tienen un mejor apetito, unos que comen mejor, bueno. ¿Qué es importante? Asegurar que lo mucho o lo poco que comen sea lo más nutritivo posible. Y eso también para nosotros, porque muchas veces nos preocupamos mucho por las cantidades que consumimos de carbohidratos o de grasas, pero no nos preocupamos por la calidad de ese carbohidrato, que realmente es lo importante. Entonces, si mi hijo, por ejemplo, es un niño que realmente come 3 tiempos de comida, es muy difícil que se coma los refrigerios, el almuerzo y el desayuno es más o menos, pues yo tengo que asegurar que los tiempos de comida que él consuma sean lo más nutritivos posibles. No importa la cantidad, lo importante es la calidad y hacer una buena selección de los alimentos que yo voy a consumir. Siguiente. Bueno, esto es para mostrarles que hay una encuesta y pocos conocen, y es una encuesta muy importante que se realiza cada 5 años en el país. De hecho, hay una inversión grande para hacerla y digamos que evalúa esos indicadores nutricionales para nuestra población. Se llama la ENSIM, Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia. Entonces se evalúa indicadores, por ejemplo, de cómo están estos micronutrientes en nuestra población, en todos los estratos, digamos que, y en todos los lugares de Colombia. Hay un indicador que nos muestra cómo es esa dieta mínima aceptable, o sea, realmente como de esos requerimientos que nosotros le decimos a los niños de ese 100%, ¿qué porcentaje en Colombia se está cumpliendo? Y fíjense que nos dicen que solamente el 36.5% de nuestros niños de 6 a 23 meses cumple con esa dieta aceptable o con la que esperaríamos que los niños tengan para cubrir ese requerimiento. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ok, ¿qué pasa con ese otro casi 60% de la población que no está cumpliendo esos requerimientos nutricionales? Siguiente. Y hay unos indicadores, obviamente, de crecimiento que se miden, que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, vemos que el retraso en talla era algo que se presentaba, digamos que en años pasados, y que a medida que van pasando los años en eso sí hemos evolucionado como país, y es que cada vez la disminución de retraso en talla relacionada, obviamente, con los hábitos de alimentación ha disminuido. O sea, antes encontrábamos que la proporción de niños que tenían ese retraso en talla eran más altos, que ahora pues la última fue evaluada en el 2015 y vemos cómo hay un descenso en la curva, o sea que este indicador sí lo hemos mejorado. Siguiente, Juan. Pero hay un indicador que preocupa mucho y que es un comportamiento constante a nivel mundial, y es que, por ejemplo, el exceso de peso es algo que, por el contrario, ha ido incrementando en los años. O sea, se ha visto que los niños, a medida que pasan los años, es más frecuente encontrar un exceso de peso o un sobrepeso, por esos hábitos de alimentación y por esa inactividad física que cada vez se viene dando más, y que obviamente eso fue también un impacto muy grande que tuvimos en la pandemia, y es obviamente que nuestros niños estuvieron mucho tiempo frente a pantallas y no cumplían con la recomendación de actividad física diaria. Siguiente, Juan. Esto es para mirar un poquito cómo se evalúa ese juego activo en preescolares, y nos dice que 3 de cada 10 niños y 2 de cada 10 niñas de 3 a 5 años practican actividades de juego que generan sudoración, aumentan la respiración, o sea, un juego activo, pero estamos hablando que 3 de cada 10, o sea, ¿qué pasa con nosotros? Digamos que con el otro porcentaje de niños que no están haciendo esa actividad física
activa o vigorosa que se recomienda en esa edad. Entonces nos estamos dando cuenta que realmente sí nuestros niños están empezando a ser mucho más sedentarios. Siguiente, Juan. Y lo otro que evalúan era un poco lo que les contaba, y es esas deficiencias de micronutrientes, que es como esa desnutrición oculta que realmente no se ve, o sea, no impacta a largo plazo en el crecimiento de peso y talla, pero sí tiene un impacto actual de cómo están esas deficiencias en los niños y qué repercusiones tienen, que ahorita les va a como profundizar un poquitico más ese tema. Siguiente, Juan. Entonces, hay algo que sí que quiero que tengan en cuenta, y es que, bueno, aquí en esta charla obviamente vamos a centrarnos en la alimentación infantil. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque es muy diferente la nutrición de nuestros hijos, o sea, digo en términos de cómo la manejamos, a la nutrición pues de un adulto. Los adultos empezamos a hablar de restricciones calóricas porque quiero bajar de grasa, porque quiero bajar de peso, esas prácticas. Entonces ahorita vemos muchas cosas, ayuno intermitente, entonces dietas cetogénicas, entonces dietas altas en grasa. Bueno, esas prácticas no son recomendadas para los niños. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque hay familias, por ejemplo, que empiezan a ver que sus hijos empiezan a tener como un exceso de peso importante y empiezan a tomar decisiones frente a la alimentación de ellos por recomendaciones que les hacen a los adultos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que en la alimentación de nuestros hijos no debemos tomar esas decisiones así. O sea, siempre que tengamos una duda frente a cómo podemos mejorar algo a nuestros hijos, tenemos que acudir al pediatra, a la nutricionista, pero no tomar esas decisiones como tan libremente, porque ellos están en un proceso de crecimiento muy importante. Y también es muy importante que entendamos que estas edades, digamos que en las que están nuestros niños, hay un desarrollo pues desde los 0 años hasta los 18, donde se desarrollan todos los órganos del cuerpo: corazón, hígado, pulmones, y ese cuerpo es el que nos va a servir durante todos los 60 o 70 años de resto de vida. Entonces, en esas primeras etapas es donde realmente tenemos que ponerle toda la ficha, porque es desde ahí donde parten las enfermedades crónicas no transmisibles que se presentan en la edad adulta, que ya les voy a explicar un poquito. Pero ¿por qué les hago esta introducción? Porque la recomendación general para todos los niños es que deben tener 5 tiempos de comida al día. 3 principales y 2 refrigerios o 2 snacks. Desayuno, snack de media mañana, almuerzo, snack de media tarde y cena. Son 5 tiempos de comida la recomendación para ellos. Siguiente, Juan. Bueno, y quiero, digamos que este conversatorio lo quería centrar más que todo como en esas loncheras saludables. Aquí vamos a aclarar muchísimas dudas de la alimentación, pero ¿por qué me centré principalmente en este tiempo de comida? Porque se ha visto que el mayor consumo de azúcares, sodio, grasas saturadas se da en estos tiempos de comida. O sea, realmente hemos identificado que a nivel nutricional, como la parte de las loncheras y las meriendas, es donde nos hemos quedado más cortos y hemos acudido a todos estos alimentos ultraprocesados que encontramos en el mercado. Normalmente en las familias el desayuno también se ha evidenciado un alto consumo de azúcares, que ya lo vamos a mencionar, pero el almuerzo y la cena normalmente es una alimentación más natural, donde cocinamos una proteína, hay unos vegetales, un carbohidrato acompañando esto, pero es una alimentación que hacemos en la casa. Realmente el riesgo más alto lo hemos encontrado en las loncheras, y un poco hablando con Maki de la necesidad de las familias, por eso decidimos como enfatizar en esta parte de la alimentación, que son como los snacks o las loncheras saludables. Entonces, aquí hay como una radiografía de cómo debe ser una lonchera saludable y encontramos 6 grupos de alimentos. Entonces dirán, ok, ¿cómo funciona esto? Resulta que tanto en las comidas principales como en los snacks debemos garantizar que esos 6 grupos de alimentos estén presentes, ¿ok? El azúcar lo ven ahí como en grisecito, porque ya vamos a hablar de eso. No es que tenga que estar presente, y realmente lo que tenemos que evitar es esos alimentos que contienen una gran cantidad de azúcar, sino que es para que vean que el azúcar hace parte de otro grupo de alimentos, de los cuales pues ahorita vamos a hacer énfasis. Pero una lonchera debe tener estos 6 grupos de alimentos. Ustedes van a decir, ¿cómo así? ¿Entonces se termina convirtiendo como en un almuerzo? No, ahí es donde viene nuestra creatividad, que vamos a hablar un poquito de eso, y de entender cómo hacemos esa combinación de esos grupos sin necesidad de que sea una lonchera muy calórica o muy dispendiosa o muy compleja, y que no tengamos que recurrir a todos estos alimentos ultraprocesados que realmente es lo que tienen un impacto negativo en la salud de nuestros hijos. ¿Listo? Pero esa es la radiografía de una lonchera saludable, donde pueden ver la bebida principal es agua. Ya vamos a hablar un poquito del agua, pero esa es la bebida recomendada desde los 6 meses hasta los 100 años de vida, ¿ok? Entonces, empecemos por ahí. Lo primero y primordial es entender que la bebida
que nosotros deberíamos ofrecer a nuestros hijos. Bueno, ahí están los lácteos, que ahorita vamos a hablar de los lácteos, pero la bebida principal es agua. No son jugos, así sean naturales, y ahorita ya vamos a aclarar el tema. Siguiente, Juan. Aquí es como para ponerles, bueno, las referencias que ven obviamente son de cuentas nutricionales serias, que eso es otra cosa, un poco a la invitación es cuando sigamos como estas redes sociales tratemos de buscar como evidencia científica seria. Entonces estas son dos entidades que me gustan mucho, pues porque son nutricionistas, médicos realmente que trabajan basados en ciencia. Entonces aquí les puse una manera, por ejemplo, de un snack que ustedes dirían, o sea, ahí vemos una tostadita y en esa tostadita encontramos el carbohidrato, encontramos la grasa saludable, la proteína, el vegetal. Entonces, para que se den cuenta, ahí nos faltaría como adicionar, por ejemplo, la fruta, pero es para que se den cuenta que sí hay maneras de ofrecer estos snacks en las loncheras sin necesidad de que sea muy dispendiosa la preparación y tampoco una gran cantidad. Es simplemente saber cómo jugamos con los alimentos. Esta es una recomendación desde la Escuela de Nutrición Pública de Harvard, que es la que hemos adaptado, digamos, que en toda la sociedad, y es cómo debe verse ese plato saludable, que es lo mismo de la radiografía de la lonchera, solamente que en una distribución en plato. Entonces, como podemos ver, ¿qué debemos incluir? Entonces, siempre se debe incluir una proteína saludable, sea animal o vegetal, fruta, un carbohidrato principalmente de grano integral, o sea, no es cualquier tipo de carbohidrato, un vegetal, un lácteo, una grasa saludable y como bebida principal el agua. Los lácteos no es que se tengan que ofrecer todos los días, ya vamos a hablar un poquito más de eso porque hay una controversia muy grande frente a los lácteos, de si se tienen que ofrecer todos los días o que hay familias que no los ofrecen o que hay familias que sí los ofrecen, entonces ya vamos a aclarar un poquitico esta duda. Aquí les puse la recomendación para que tengan en cuenta si lo estamos aplicando en nuestros hijos, y es la recomendación de agua por grupo de edad. Fíjense que un niño entre 3 y 5 años debería estar consumiendo alrededor de 1 litro de agua al día, entre 720 y 900 mililitros, repartidos durante el día. No es que yo lo sienta tomarse 1 litro, pues porque obviamente un niño a esa edad no se va a tomar esa cantidad, pero para que ustedes tengan en cuenta que la recomendación es esa. Un niño debe estar tomando, entre 3 y 5 años, debe estar tomando alrededor de 1 litro de agua al día repartida durante el día, ¿ok? Es muy fácil cumplir el requerimiento si yo no estoy ofreciendo, si por ejemplo en mis bebidas, en mis comidas principales, pues es el agua y no un jugo. Fíjense que la recomendación general sí es evitar los jugos, así sean naturales, y nos habla, ay Juan, perdón, siguiente, no te dije siguiente, no sé en cuál vamos. ¿La siguiente? La anterior, Juan, discúlpame. No sé si alcanzaron a ver la parte que les hablé del agua. En esa tablita está el requerimiento hídrico por grupo de edad. Entonces ahí era donde les decía que un niño entre 3 y 5 años debe estar consumiendo alrededor de 1 litro de agua al día. Siguiente, Juan. Bueno, entonces la recomendación es evitar los jugos, así sean naturales. Lo que les digo, las frutas se deben ofrecer enteras porque así conservamos su aporte nutricional, porque además no aumentamos el índice glicémico, o sea, la absorción de un jugo a una fruta entera es completamente diferente en el cuerpo. Y nos hablan que un niño de 2 a 3 años máximo debe estar consumiendo 4 onzas diarias de jugos, si se los estamos ofreciendo, pero que la recomendación es no dárselo. Pero es para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense que máximo nos están hablando que debemos ofrecer entre 4 onzas, y si es mayor de 4 años, entre 4 y 6 onzas al día. Muchos papás se acercan y me dicen, ok, no tuvimos el hábito de enseñarle a nuestros hijos a tomar agua desde chiquitos, entonces ahorita pues no es fácil que no la acepte. Hay una transición que uno puede empezar a hacer para empezar a transformar ese jugo en agua, y como lo ven acá, es semana a semana ir disminuyendo la cantidad de agua y disminuyendo la cantidad de jugo y aumentando la cantidad de agua para que cada vez se acostumbren más al sabor hasta que llegamos al agua total, ¿ok? Pero esa es una transición que podemos estar empezando a hacer desde nuestras casas. Siguiente, Juan. Y esta, por ejemplo, es la recomendación de PB3 Plate, que tiene que ver con aquellas familias que quieren adoptar para sus hijos un plan más basado en plantas, más vegetariano, más vegano, bueno, que también se asocia a ese plato saludable o esa radiografía, esa lonchera saludable que queremos ver. Entonces, digamos que aquí esto sí es una postura muy personal y muy familiar. Quiero decirles que tu hijo puede tener una alimentación tradicional o puede tener una alimentación basada en plantas, y las dos bien manejadas están perfectos.
Lo importante es que en cualquiera de las dos opciones estemos ofreciendo los alimentos claves en cada uno de los grupos de esos alimentos que yo les mencioné, ¿listo? Pero es para que se den cuenta que en cualquiera de las dos opciones podemos armar esa lonchera saludable y esa alimentación saludable. Siguiente, Juan. Entonces, como les decía, sí es importante empezar a entender o conocer o identificar esos alimentos que estamos escogiendo para nuestras familias. Y aquí hay un tema muy importante y es que vamos a empezar a hablar del etiquetado nutricional o etiquetado infantil. Hay muchos alimentos que nos encontramos pues en el mercado y muchas veces estamos frente a ellos y nos queda la duda de, ok, ¿cómo sabemos qué alimento estamos seleccionando de una buena manera y cuál no? Entonces la tabla nutricional y los ingredientes son muy importantes para hacer ese reconocimiento de lo que es un alimento adecuado para ofrecer y cuál no es adecuado. Una tabla nutricional nos da mucha información. Nos da información de las calorías que contiene, pero esa información no debe ser la única que nos importe, porque muchas veces las personas descartan un alimento porque tiene más o menos calorías sin entender de dónde vienen esas calorías. Entonces, nada saco yo que el alimento tenga, por ponerles un ejemplo cualquiera, tenga 30 calorías, si esas 30 calorías todas vienen de grasa o todas vienen de azúcar. A uno que, por ejemplo, puede tener 100 calorías, pero esas calorías vienen de fibra, vienen de proteína, o sea, son diferentes. Entonces, digamos que las calorías es para que nos demos cuenta cuántas calorías nos aporta ese empaque, pero no es la única información importante. Por eso se los puse ahí en moradito. El tamaño de la porción es muy importante. El tamaño de la porción es lo que me dice, cuando yo tengo un empaque, no sé si me están viendo en la cámara, pero por ejemplo un empaque como este de Cheetos, pues es un empaque muy grande, ¿sí? Entonces, todo este empaque pues no se lo va a comer un niño o un adulto supuestamente en un momento. Entonces, fíjense que me dice que porciones por envase son 5. Eso quiere decir que cuando me reporta las calorías, me le está reportando solamente en una porción de 5. Si yo me como todo el empaque, no me estoy comiendo las 140 calorías que me dice, sino que me estoy comiendo casi 600 calorías. O sea, es para que se den cuenta como esos engaños que nos hace la industria, que ellos reportan en la tabla nutricional una cantidad, pero resulta que esa cantidad no es la que yo me como. Eso siempre se tiene que tener en cuenta. Entonces eso pasa con las galletas o los Cheetos, que realmente el empaque te está reportando como si te comieras 5 porciones, cuando hay personas que se comen todo el empaque de una sola vez. Entonces realmente tienen que multiplicar eso que aparece en la tabla nutricional. Entonces el tamaño de porción es algo muy importante que tenemos que mirar. Y hay nutrientes claves en los niños que sí tenemos que mirar que estén presentes, o que cuando compremos un alimento por lo menos nos los declaren, como son el calcio, la fibra, el hierro, la vitamina A y la vitamina C. Y hay unos, digamos que nutrientes que tenemos que evitar, por ejemplo cuando dice colesterol, grasa saturada, y aquí algo muy importante que es el sodio, que ya lo vamos a mirar. El exceso de sodio en edades tempranas es un riesgo para hipertensión arterial y futuro daño cardiovascular. Y muchas veces nosotros ni nos fijamos en la cantidad de sodio que tienen los productos. Esto pasa, por ejemplo, con los embutidos. Entonces, ¿por qué las salchichas, los jamones? Bueno, aparte de los nitritos y todo que tienen, es la cantidad de sodio tan alta. Cuando uno le ofrece una salchicha a su hijo, le está ofreciendo casi el requerimiento total de sodio al día. Y uno no se fija en eso, y las cantidades de sodio son tan importantes regular como la cantidad de azúcar. Entonces, son como esos tips importantes de la tabla que tenemos que mirar a la hora de hacer una selección de los alimentos. Siguiente, Juan. Aquí les traje un producto, la siguiente es. Aquí les traje un producto que se llama Good Chips, no sé si lo han visto, que es un alimento real. Es un alimento que aunque esté empacado, es natural. O sea, tampoco se trata de que todos los alimentos que encontramos en el supermercado son malos. Ahorita les voy a explicar pues por qué hacemos como esta aclaración, pero este es un producto que fue el producto elegido del año pasado por Colombia, porque realmente cuando ustedes lo miran y hacen el análisis de la tabla nutricional, pues es un producto saludable. No sé si ahí me están viendo en cámara, pero quisiera como que les voy a comparar estos con estos, que son unos platanitos que pues normalmente uno encuentra también como en D1, y muchas familias los compran y entender cuál es la diferencia entre estos dos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer al comprar un alimento es mirar los ingredientes, más que la tabla nutricional. ¿Por qué? Porque los ingredientes son lo que nos dicen pues realmente qué compone ese alimento, y nos damos cuenta que cuando un alimento tiene más de 5 ingredientes ya lo podemos considerar como ultraprocesado, primero. Segundo, los ingredientes vienen en orden decreciente, o sea, del que más tiene al que menos tiene.
Si ustedes se dan cuenta, en alimentos como esta avena alpina, que es un alimento común que muchos consumen, o este bonjour, que ahorita lo vamos a mirar con más calma, cuando miran los ingredientes, miremos por ejemplo el de la avena, nos dice, ingredientes, leche entera, reconstituida, y el segundo ingrediente es azúcar. O sea, del 100% de este alimento, el segundo ingrediente es azúcar, y cuando nos vamos a la tabla nutricional, nos damos cuenta que es una avena que aporta 24 gramos de azúcar por porción. Este es de una porción completa. Entonces, si yo me tomo este vaso de avena, estoy tomándome 24 gramos de azúcar. Claro, unos son añadidos, otros son naturales después de la leche, que está bien, pero 24 gramos de azúcar es muy alto y ya les voy a explicar por qué. El bonjour, cuando yo cojo el bonjour y le miro los ingredientes, me dice leche entera higienizada, suero reconstituido y el tercer ingrediente es azúcar. Entonces, si el azúcar está presente entre los 4 primeros ingredientes, es porque es un alimento muy alto en azúcar. Y pues cuando me voy a la parte de azúcares, es un alimento que me aporta 25 gramos de azúcar. Cuando la recomendación para los niños de 2 a 3 años es que máximo al día consuman 12 gramos de azúcar. O sea, si yo le di un bonjour a mi, solamente contando el bonjour, si yo le di el bonjour a mi hijo, él duplicó el requerimiento de azúcar al día. Ojo que eso es muy claro, no es que el azúcar esté prohibido. O sea, tú le puedes dar máximo, lo que les estaba diciendo, 12 gramos de azúcar al día a tu hijo. El problema es que nosotros al día superamos, duplicamos o triplicamos esa dosis de azúcar que le damos. Si yo hago una receta por la mañana, un pancake de avena y le echo una cucharadita de azúcar que es de 5 gramos, pero en el día controlé la demás cantidad de azúcar que consumió, créanme que no va a pasar nada. El problema es esto, cuando no controlamos este tipo de cosas. Entonces, este alimento real que les estaba contando, cuando ustedes miran los ingredientes, solamente dice plátano maduro, o sea, no tiene absolutamente nada más, ni siquiera tiene aceites en su preparación, o sea que realmente es un alimento real, o sea, es un alimento empacado, pero que es horneado, y bueno, cuando miran, por ejemplo, la tabla nutricional, nos damos cuenta que tiene 0 miligramos de sodio, pues carbohidratos obviamente porque es plátano, y 150 calorías, está bien. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con este, que vamos a mirar los ingredientes, entonces ingredientes, aquí me dice, pero ya no encontré, ingredientes, plátano verde y aceite de palma. Si ven que este sí tiene aceite, entonces es un alimento que tuvo una fritura antes y por eso calmamos la carga calórica que tiene. Era para ponerles un ejemplo de 2 alimentos iguales, pero cuál es la diferencia entre este, y eso lo miramos en los ingredientes. ¿Listo? Siguiente, Juan. Aquí entonces está la recomendación para todos, el consumo de azúcar máximo al día recomendado por grupo de edad. Entonces, fíjense que en niños de 2 a 3 años estamos hablando máximo de 12 gramos. Ya vamos a mirar los alimentos para que se den cuenta cómo uno sin notarlo, casi triplica esa recomendación. Ahí es cuando viene el problema. Entre 4 y 6 años, 16 gramos. Y bueno, ahí va subiendo la cantidad, digamos que depende de la edad, pero siempre controlando. Siguiente, Juan. Otro nutriente importantísimo que tenemos que mirar a la hora de comprar un producto es la fibra. Fíjense que un niño debe estar consumiendo mínimo 10 gramos de fibra. ¿Qué hace la fibra? La fibra tiene un beneficio, digamos que impacta 100% en la salud digestiva, y muchos de los niños que sufren de estreñimiento tiene que ver por una baja de fibra en el consumo diario. Impacta también en la parte de nuestra programación microbiana, o sea, esa parte que estábamos hablando de ese sistema inmunológico. El sistema inmunológico, el 70% está en toda la parte intestinal, porque esa es como nuestra barrera de protección. Entonces, si la fibra está bajita, muy seguramente nuestro sistema inmunológico pues va a empezar a tener esas alteraciones. Por eso les digo que es algo que se construye día a día. Cuando nosotros buscamos un alimento, el empaque tenemos que asegurar que sea un alimento que tenga buena fuente de fibra. Ya les voy a poner ejemplos. Siguiente, Juan. Aquí les traje un alimento muy consumido que nosotros tenemos en nuestra idea, ok, vamos a desayunar cereal, y pues como que en nuestro imaginario estaba que el cereal, pues qué pena poner marcas, pero es como para poder dar una idea, es lo más nutritivo que podemos dar al desayuno. Si ustedes se fijan, este es un alimento que aporta 12 gramos de azúcar en un tamaño de porción de 30 gramos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si superamos los 30 gramos, o sea, si no echamos media tacita, si no echamos una taza completa con leche, pues ya no nos está aportando 12 gramos de azúcar, sino 24 gramos de azúcar. Entonces, si estamos pensando en un niño de 2 a 3 años que le dimos este alimento, en las solas azucaritas de la mañana ya cumplimos todo el requerimiento de azúcar en el día.
Y cuando ustedes miran los ingredientes, fíjense que lo que les decía, van en orden decreciente, del que más tiene al que menos tiene. Nos damos cuenta que el azúcar es el segundo ingrediente presente en ese alimento, ¿sí? Entonces, ahí es donde tomamos decisiones frente a la alimentación, cuando compramos la alimentación de nuestros hijos y decimos, ok, ¿qué está pasando ahí? Otra cosa súper importante, fíjense la cantidad de sodio que tienen estas azucaritas. La relación de sodio debe ser 1 a 1 con las calorías. ¿Qué quiere decir esto? Que el sodio nunca debe superar el número de calorías. Entonces las calorías son 112 y el sodio son 115 miligramos, o sea, lo superó. Quiere decir que este alimento es alto en sodio comparativamente con lo que necesitamos, ¿ok? Y acuérdense que el sodio también es un nutriente muy clave en los niños y por eso las recomendaciones son no adiciones sal a sus alimentos, o sea, o adicione la menor cantidad posible. Realmente, por ejemplo, un niño no se le debería adicionar sal al huevo o al aguacate, porque es ahí donde empieza a sumar esta cantidad de sodio que estamos consumiendo al día. Siguiente, Juan. Aquí les traje otro ejemplo de estos alimentos que estamos hablando, y es un bonjour, que aquí pues también lo tengo por si me quieren mirar la camarita, y es lo mismo. Por ejemplo, la cantidad de sodio es inferior a la cantidad de calorías, pero es que la cantidad de calorías de un bonjour son 220 calorías. Tengan en cuenta que más o menos una lonchera debe aportar alrededor de 100 y 150 calorías en ese tiempo de comida. O sea, el bonjour, digamos que por sí solo en la lonchera ya superó esa cantidad de calorías que deberíamos aportar en ese tiempo de comida. Y cuando miramos la cantidad de azúcar, son 25 gramos de azúcar por porción. O sea, volvimos otra vez a duplicar ese requerimiento de azúcar diario que mi hijo consumió. Entonces, si yo al desayuno, al desayuno le di una avena alpina con huevo, bueno, y esa avena tenía 24 gramos de azúcar, y en el snack de la lonchera le mandé un bonjour que tiene otros 24, mi hijo solamente ese día consumió 50 gramos de azúcar. ¿Qué tiene que hacer un niño para gastar 50 gramos de azúcar? Por eso, pues, o sea, hay veces obviamente están un poco, digamos que inquietos, o bueno, por esa quema calórica tan alta que les dimos, y solamente en 2 alimentos estamos aportando 50 gramos de azúcar, ¿ok? Siguiente, Juan. El alpinito. Entonces, el alpinito aquí también lo tengo, aquí también lo traje para que vieran, porque pues nos lo venden como un alimento alto en proteína, bueno. Cuando miramos la tabla nutricional, si es la misma que tengo acá, un alpinito aquí, por ejemplo, me dicen en que aporta 3 gramos de proteína, ¿ok? Versus 8 gramos de azúcar que aporta, ¿ok? Entonces, ¿es un alimento que tiene proteína? Pues sí, tiene 3 gramos, pero versus 8 del azúcar, pues realmente no vale la pena hacer esa comparación, porque pues la proteína queda completamente opacada al lado del azúcar que contiene. Cuando miramos los ingredientes, que aquí están, nos damos cuenta que el tercer ingrediente presente en este tipo de alimentos es el azúcar, ¿ok? Siguiente, Juan. Aquí es como para ponerles un ejemplo de un cereal un poco diferente, o sea, para que miren el comparativo. Este es un cereal también de desayuno, es una granola que aporta 3 gramos de azúcar versus los 12 o 15 gramos de azúcar que aportaban las azucaritas. Entonces, con esto la invitación es que no es cerrarnos a que no se les puede dar cereal al desayuno a nuestros hijos o de snack digamos que en la lonchera, sino entender qué tipo de cereal estamos dando. Esta puede ser una mejor opción cuando miramos, por ejemplo, el aporte de fibra. Aporta 7 gramos de fibra por porción y yo les estoy diciendo que un niño debe consumir alrededor de 10. Entonces, es como hacer esa buena selección de los alimentos. Siguiente. Aquí les traje un ejemplo que no se los puse en la presentación, pero se los quería mostrar, y es un pan. O sea, uno dice, ok, como que uno no se fija en esas cosas del pan. Este es un pan Bimbo artesano, y cuando ustedes miran la cantidad de azúcar que viene reportada en una rebanada, o sea, una sola rebanada, aporta 9 gramos de azúcar. Uno dice, ¿un pan aporta 9 gramos de azúcar? Sí. O sea, si yo me hice un sándwich con jamón y queso y utilicé 2 rebanadas de pan, en ese solo pan comí 18 gramos de azúcar. ¿Ok? Y cuando miran... ¿Perdón? Y cuando miran los ingredientes, se dan cuenta que el azúcar está presente en esos primeros ingredientes. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo volvemos a lo mismo. Entonces, al desayuno yo le ofrecí un sándwich de jamón y queso con una avena, y resulta que entre estas dos cosas ya llevo 45 gramos de azúcar.
¿Cuál es la granola que mostré? Esa es una TAEC, esa es marca TAEC. Digamos que era por ponerles un ejemplo, no porque les esté recomendando esas, sino era para que ustedes pudieran hacer ese comparativo entre lo que es un cereal, digamos que alto en azúcar y un cereal que es modificado en azúcar, o sea que realmente las cantidades de azúcar que tiene son completamente diferentes. Pero fíjense en el pan y pasa exactamente lo mismo. No es que todos los panes sean iguales, sino que si yo digamos que no me enfoco en mirar un poquitico esa tabla nutricional, pues no voy a saber y sin querer voy a estar aportando una cantidad de azúcares que no quiero. Y pues realmente uno dice, pero un pan, ¿cómo puede tener 9 gramos de azúcar? Y si me como 2 tajadas son 18 gramos de azúcar al día, ¿ok? Entonces, lo que les decía, no es que entonces no podemos consumir nada procesado ni nada empacado, y por eso les quise traer el ejemplo de estos platanitos. Sí se puede, es entender qué es lo que tengo que mirar en la tabla nutricional. Entonces, recuerden, lo primero son los ingredientes, que el azúcar no esté presente en los 4 primeros ingredientes. Lo segundo es pues mirar la cantidad de azúcar que tiene. Realmente un alimento no debería aportar más de 3 gramos de azúcar por porción. O sea, esa es la base que estamos buscando. Si yo voy a buscar un postre, pues es muy difícil encontrar un postre que aporte menos de 3 gramos de azúcar por porción, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿mis hijos nunca pueden comer un postre? No, la respuesta es claro que lo pueden comer, pero no es de todos los días, y como yo controlo el azúcar que digamos que consume mi hijo día a día, el día que se come el postre estoy tranquila porque entiendo que no excedimos esa cantidad. El problema es cuando yo no soy consciente de la cantidad de azúcar que yo estoy ofreciendo desde mi casa. Pero si yo tengo en cuenta que en el desayuno sé cuánto aporté, en el snack, en la lonchera sé cuánto aporté, en el almuerzo, en la comida, pues si se come un postre no va a pasar nada porque entiendo que no ha superado sus 12 gramos de requerimiento. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, lo que les hablaba, ¿qué tenemos que mirar a la hora de escoger una lonchera? Bueno, obviamente, lo primero que siempre tiene que tener, hablamos de cualquier comida principal, es un cereal, bueno, o un carbohidrato como lo conocemos nosotros, pero tenemos que buscar esos carbohidratos o esos cereales pues con un alto valor nutricional. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Por la fibra que tienen. ¿Qué pasa con las harinas refinadas? Las harinas refinadas, por ese proceso de refinación que tienen, pierden algo muy importante, que es la capa, donde están, por ejemplo, las vitaminas del complejo B y la fibra. Entonces, al perder la fibra, es un grano que realmente el aporte nutricional baja mucho, y todos los problemas que tiene en la elevación del índice glicémico, de los cambios en la composición corporal por la elevación del peso. Bueno, entonces, por eso es que recomendamos cosas a bases de arroz integral, quinoa, amaranto, todos estos pseudo cereales que se comportan, digamos, como cereales, pero realmente pues tienen un aporte nutricional completamente diferente. Hay un sello que es el que ustedes ven arriba, que es el de grano integral, que muchos productos lo tienen, y es el que nos asegura realmente que un producto es integral y que podemos consumirlo, digamos que es más adecuado consumirlo por su aporte de fibra. Un alimento que les diga en el empaque integral y cuando ustedes volteen y la tabla nutricional tenga menos de 3 gramos de fibra, pues realmente no es integral. Entonces traten de buscar estos que tienen ese sello de calidad, que sí nos dicen que es el grano entero. ¿Listo? Pero entonces el problema no es la cantidad de carbohidratos que yo consumo, sino el tipo de carbohidratos que yo consumo. Es muy fácil y uno a veces dice, pero ¿cómo se hace eso? Miren, en vez de uno, por ejemplo, ofrecer, no sé, una arepa de estas delgadas que realmente el aporte nutricional es bajo, hay muchas alternativas como, por ejemplo, arepas de arroz integral y quinoa con semillas de chía. Entonces ya tengo el carbohidrato, ya tengo la grasa, entonces le puedo poner un dip rico encima, y eso perfectamente puede funcionar como un desayuno, como un snack. Ahorita igual les voy a dar algunas ideas, ¿listo? Pero siempre céntrense en eso. No es tan importante la cantidad de carbohidratos, sino la calidad del carbohidrato que yo estoy consumiendo. Siguiente, Juan. Esto para que se den cuenta un poquito de cómo es esa distribución, y ya les voy a explicar por qué se los pongo, de cómo se distribuyen. O sea, mi hijo de 1 a 3 años, ¿cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuántas grasas debería consumir? Esto es muy importante porque fíjense que hay niños que empiezan a presentar un rechazo por las proteínas, y eso es una angustia como constante en los padres, es que mi hijo no está comiendo proteína, y muchas veces realmente la cantidad de proteína que tiene que consumir nuestros hijos no es tan alta. Si ustedes se dan cuenta, entre el 5 y el 20% del valor calórico total diario deben venir de proteínas. Entonces, no se preocupen tanto, volvemos a lo mismo, porque es que no consume una cantidad grande de proteínas, sino por la proteína que está consumiendo en cada uno de sus tiempos de comida sea de alta calidad. Eso es todo. El jamón, las salchichas, pues no son la mejor proteína que yo le puedo ofrecer a mi hijo. Entonces, están reemplazando una proteína de alta calidad que no necesitan gran cantidad y que realmente me van a nutrir ese momento del día que necesito. Siguiente. Esta es una tablita simplemente para que vean cómo obviamente el requerimiento energético va aumentando,
pero un niño más o menos debe consumir, un niño o una niña, entre 78 y 70 calorías por kilogramo de peso. Entonces, ustedes más o menos multiplican cuánto pesa su hijo por 70 calorías y ahí van a tener el requerimiento al día. Entonces, ok, ya saben que su hijo se tiene que comer 900 calorías al día. Obviamente no es para que hagan cuenta calórica, sino porque uno va entendiendo, listo, esas 900, entonces más o menos el 25% será el desayuno, la lonchera debe aportar el 15%, no es mucho, por eso vemos que una lonchera debe aportar entre 100 y 150 calorías y ahí ya está más que suficiente. Siguiente, Juan. Lo que les contaba, no todas las proteínas son iguales. Entonces, encontramos proteínas animales y proteínas vegetales. A los niños debemos ofrecerles los dos tipos de proteínas. Bueno, obviamente si la familia por convicción o porque creen que son, digamos que quieren una dieta basada en plantas, está bien, no tienen que ofrecerle las animales, pero aquellas familias que ofrecen proteína animal también deben acompañarlo de proteínas vegetales por la cantidad de fibra que tienen. Entonces uno dice, ok, pero una proteína vegetal en el snack, por ejemplo, o en la lonchera, muy fácil, uno puede mandar unos cuadritos de, digamos que de pan integral alto en fibra y le puedo poner un poquito de hummus de garbanzo y ya tienes el carbohidrato, ya tienes la fibra, ya tienes la proteína, entonces uno lo unta con un poquito de garbanzo y una fruta y ya queda el snack listo. Pero sí hay que incluir tanto proteínas animales como proteínas vegetales. Y en esto de limitar las carnes rojas, ojo que no es limitarlas, es no ofrecerlas, no, sino que pues lo que les digo, la alimentación tiene que ser variada y tenemos que tratar de que más de 3 veces a la semana no se estén ofreciendo carnes rojas, sino también cambiarlas por pollo o pescado. Siguiente, Juan. Esta rayita que les puse acá es para que se den cuenta lo que les digo. Uno como papá como que siempre está muy preocupado por la cantidad de proteína que consumen los niños, pero realmente sus necesidades no son tan altas. O sea, con que ellos coman buenas fuentes de proteína en el desayuno, en las loncheras, en el almuerzo y en la cena, está bien. Los excesos de proteína, digamos que también están demostrados a largo plazo en un sobrepeso corporal, pues porque obviamente hay más construcción celular, bueno, de tejido adiposo. Entonces, por eso tampoco debemos exceder digamos que el consumo de proteína, y aquí voy con el yogur griego, que muchos papás le ofrecen a sus hijos yogur griego. El yogur griego es un yogur que ustedes miran y el aporte de proteína es bastante alto. Encontramos un yogur griego que puede aportar casi 15 gramos de proteína por porción. El yogur griego no es recomendable dárselo a los niños como bebida, sí como dip. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer una tostada francesa y puedo licuar un poquito de arándanos con un poquito de yogur griego y untarlo como una mermelada, ahí está bien. Pero ofrecerlo como bebida principal es una bebida muy alta en proteínas para un niño, entonces no es tan recomendable. Ahorita les voy a mostrar como los lácteos recomendados. Siguiente, Juan. Fíjense que en esta tablita que les puse acá es para que se den cuenta cómo, por ejemplo, un niño de 1 a 3 años, cuando consume media unidad de huevo o 3/4 de huevo, está consumiendo ya el 50% del requerimiento de proteína diaria al día. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si mi hijo al desayuno come un huevo, ya se comió el 50% del requerimiento de proteína que necesitaba, el otro 50%, entonces eso puede ser en un pequeño lácteo en la lonchera, una pequeña cantidad de, no sé, de pollo al almuerzo, y en la noche le puedo dar, por ejemplo, unas lentejas con arroz y ahí ya cubrió su requerimiento de proteínas. O sea, es para que se den cuenta y ustedes queden tranquilos que realmente el consumo de proteínas en ellos es importante, pero tampoco en la cantidad en la que muchos tenemos en la cabeza que debemos ofrecer. Siguiente, Juan. Estas son algunas de las marcas de yogur recomendado. Ok, no les traje el yogur, pero miren, de los alimentos con mayor cantidad de azúcar que hay es el yogur. Y muchas veces uno lo ofrece, digamos que en las loncheras como un alimento súper saludable, pero tenemos que saber escoger ese yogur que le vamos a ofrecer. Ahorita no traje un ejemplo, pero hay muchos yogures que el aporte de azúcar es demasiado alto. Entonces, siempre tenemos que fijarnos en un yogur que sea sin dulce. Aquí les traje algunas marcas, digamos que recomendadas. Obviamente este yogur sin dulce es un yogur mucho más plano, pero lo que uno puede hacer es ponerle fruta. Al principio, mientras ellos se van adecuando, entonces uno les licúa la fruta y les queda la fruta que es natural, no tiene azúcares añadidos, con su aporte de proteína, y ahí tenemos, digamos que lo podemos complementar con algún carbohidrato, con algún cereal de los que estábamos hablando, y ahí tenemos ya la proteína, tenemos la grasa, tenemos la fruta en un solo snack y está nutritivo. Entonces, estas son algunas de las marcas. Siempre fíjense, por favor, que sean yogures sin dulce. El kumis, por ejemplo, es muy alto en azúcares, para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí traje uno, por ejemplo, que es el que yo normalmente le doy a mi bebé para que lo vean, es el de Pasco, que está ahí,
pero les quería leer como la tabla. Obviamente aquí dice no tiene azúcares añadidos. Ah, bueno, y otra cosa muy importante es el tema de probióticos, ¿no? Que un buen yogur tiene que tener probióticos, que eso es todo lo que impacta en la microbiota intestinal y digamos que en todo el sistema inmunológico. Entonces, fíjense que este yogur dice que aporta 10 gramos de azúcar y ustedes van a decir, pero ¿cómo así que aporta 10 gramos de azúcar si aquí dice que sin azúcares añadidos? Lo que pasa es que tengan en cuenta que los azúcares naturales, o sea, la lactosa del yogur lo cuentan como azúcares, pero realmente no son azúcares añadidos, que ese es el problema de los lácteos, que pues la gente los ve y dice aportan mucho azúcar, pero hay que entender cuáles realmente son añadidos y cuáles no. ¿Cómo sabemos eso? En la lista de ingredientes. Entonces ustedes se van a los ingredientes y por ejemplo dice leche semidescremada, cultivos lácticos y probióticos, no dice nada más. Entonces, ok, en la tabla en los ingredientes no dice azúcar, o sea, no tiene azúcares añadidos, son los azúcares naturales que tiene el yogur. Pero es que encontramos yogur, o sea, podemos encontrar uno que aporta 20, 21 gramos de azúcar y decimos, ok, ese sí tiene que tener azúcar añadido. Entonces, mucho ojo con los yogur que le estamos dando a los niños, lo que les digo, griego para salsas, para dips, pero la recomendación para niños menores de 4 años es no ofrecerlo como bebida por el aporte tan alto que tiene en azúcar. Siguiente, Juan. Lo que les decía, entonces, hablamos de los carbohidratos que deben estar presentes, hablamos de las proteínas y también deben estar presentes las grasas, obviamente las frutas, los grupos de alimentos que vimos al principio. Las grasas, pero las grasas saludables, o sea, estas grasas que nuestros hijos necesitan para el crecimiento, entonces todo lo que son semillas, frutos secos, que es que los niños presentan alergia a los frutos secos. Ahorita ya está completamente comprobado que la alimentación complementaria se pueden empezar perfectamente maní, almendras, obviamente que en diferentes texturas, pues no se las podemos dar dura, pero como crema de maní, estas cosas. Pero los niños, digamos que, ya respondo tu pregunta, Mónica. Entonces, las grasas saludables son fundamentales que estén presentes en las loncheras de nuestros hijos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo están presentes? Es que acuérdense que las grasas pueden ser muchas cosas, lo que les digo, los frutos secos, las semillas de chía, las semillas de girasol, y hay muchas preparaciones en las cuales los podemos ofrecer sin que los niños ni siquiera se den cuenta. El aguacate. Ustedes sabían que uno puede hacer una Nutella de aguacate con cacao y queda con la misma contextura de Nutella y con un sabor muy rico y muy llamativo para ellos, que ya les cuento al final la sorpresa que les tenemos, pero son preparaciones donde yo incluí no a grasa, incluí el cacao, que pues también es una grasa saludable, lo puedo untar en una tostada, o le puedo hacer un pancake de avena, entonces le unto esta Nutella con un banano y tengo todos los grupos de alimentos en una sola comida. ¿Listo? Entonces la invitación es a utilizar aceites saludables, aceite de oliva en las ensaladas de nuestros hijos, súper bienvenido. En las preparaciones, aceite de oliva extra virgen, súper bienvenido. Siguiente, Juan. Esto es un poquito para pues mostrarles como las grasas saludables que podemos ofrecer. Lo que les digo, los frutos secos obviamente en edades tempranas enteros están restringidos pues por el tema del atoramiento, pero uno los puede ofrecer perfectamente en mantequilla de maní, mantequilla de almendras, natural, uno la puede hacer en la casa, es muy fácil, uno se lo unta a los panes o digamos que a tortillas integrales, bueno, y quedan realmente ricos y ellos ni siquiera se dan cuenta y es un aporte de grasas importantes. Siguiente, Juan. Es muy importante lo que les digo, el consumo de las grasas, porque juegan un rol esencial en el desarrollo del cerebro, con todo el tema de omega 3, por ejemplo. Entonces, la chía, la linaza, el aceite de linaza, pues son fuentes de omega 3 y debemos incluir en la alimentación de nuestros hijos, sobre todo si son niños que no comen mucho pescado. Siguiente, Juan. Para que lo tengan en cuenta, los alimentos reguladores como las frutas y los vegetales siempre deben estar presentes en todos mis tiempos de comida. Sea fruta o sea vegetal, si son los dos también está perfecto. O sea, yo en el desayuno, en las loncheras, en el almuerzo y en la cena debo ofrecer una fruta, una verdura. Siempre tienen que estar presentes. Si tus hijos no comen frutas y verduras, digamos que no tienen el hábito, ese hábito se puede crear y se crea a través de la exposición y a través de la variedad. Entonces, siguiente, Juan. Hay muchas formas en las que yo puedo ofrecer las frutas y las verduras. Miren, aquí les pongo 4. En helado, en pancake, en mermelada, en fruta, para irlos acostumbrando al sabor. Pero uno, digamos que como papá tiene esa responsabilidad y es no rendirse. Ok, es que a mi hijo no le gustan las frutas y las verduras, entonces mejor no se las ofrezco. No, tenemos que jugar con la creatividad de entender cómo se las ofrezco, pero deben estar presentes diariamente en todos los tiempos de comida. Siguiente, Juan.
Esto, por ejemplo, bueno, es un ejemplo de cómo integro yo todos esos grupos de alimentos en un tiempo de comida, pero, por ejemplo, miren esta lonchera. Entonces, es una tostada francesa hecha con pan integral, obviamente bajo en azúcar. Entonces, como yo la hago con huevo, entonces ahí ya tengo la proteína, hice una mermelada casera de frutos rojos con semillas de chía y tengo la grasa y al lado tengo la fruta. Entonces, miren cómo se ve de rica y llamativa para los niños y tengo todos los grupos de alimentos que necesito aportar en ese tiempo de comida. Siguiente. Aquí es solamente un poco para que ustedes tengan en cuenta esos alimentos, esos micronutrientes claves que deben estar presentes en la alimentación de nuestros hijos día a día. Y si uno tiene una variedad de alimentos amplios, o sea, si yo aporto buena fuente de frutas, verduras, grasas saludables, carbohidratos y proteínas, créanme que esos nutrientes van a estar ahí presentes. El problema está cuando mis hijos son selectivos, o sea, solamente comen 2 frutas, solamente comen 2 verduras, entonces yo estoy limitando los nutrientes y es ahí cuando puede empezar a haber un riesgo nutricional o un déficit de estas vitaminas que debemos aportar y micronutrientes. Siguiente. Y como cada uno de ellos pues repercute, digamos que en el crecimiento, ahí como que se los puse ahí, pero es para que se den cuenta que es lo que les digo, o sea, son cosas que se van a ver a largo plazo, no a corto plazo. Siguiente, Juan. Bueno, aquí como las recomendaciones diarias de hierro, que eso es un poco más de hierro, zinc, de qué deben aportar día a día o el mínimo que deben consumir nuestros hijos, para que lo tengan en cuenta. Siguiente. Y ya un poco, ¿qué es esa dieta inmunológica? Entonces, lo que hablábamos, no es nada diferente a hacer una buena variedad de alimentos, cuidar la microbiota intestinal, que es tan importante, que la cuido, obviamente limitando los azúcares, limitando las grasas saturadas, como pues todos estos productos embutidos que, bueno, eso fue otra cosa que no les mostré, pero los Doritos, los Cheetos, o sea, cuando ustedes miran el aporte de grasas saturadas que tienen es muy alto. Esas son las grasas que tenemos que evitar porque a largo plazo son las que repercuten en todo el tema lipídico del cuerpo, entonces colesterol alto, triglicéridos alto, enfermedad cardiovascular, y esas son las que debemos evitar. Entonces, en conclusión, la dieta inmunológica es esta dieta donde hay una variabilidad de alimentos, donde yo me encargo de que mi hijo realmente esté comiendo todos estos grupos de alimentos, donde estoy limitando estas cosas que dijimos al principio, y ahí de verdad les aseguro que vamos a identificar que mi sistema inmunológico va a estar fuerte y el de mis hijos también. Lo que les digo es algo que se construye día a día. Siguiente, Juan. Bueno, aquí ya les había hablado un poco de la tabla del azúcar y de los riesgos, pero pues para que lo tengan en cuenta siempre. ¿Cuál es la cantidad máxima de azúcar que mis hijos deben consumir día a día? Siguiente, Juan. Esto es como una evaluación que nos proponen para mirar qué tan balanceado, qué tan poco balanceada es como la alimentación en mi casa, y son unas preguntas que uno se responde, entonces como más de 3 frutas enteras al día, bueno, y hace una clasificación, entonces si hay más de 8 puntos es una alimentación saludable, si hay entre 6 y 7 puntos debemos mejorar algunos hábitos, y ahí si hay menos de 5 puntos requerimos de una intervención nutricional. Entonces es una autoevaluación que se pueden hacer cada uno desde su casa, donde evalúen esos criterios que hablamos. Y si sí, pues se dan un punto, si no 0, pero es como para identificar un riesgo nutricional ahí rápido desde nuestras casas y qué podemos mejorar. Siguiente, Juan. Importantísimo establecer horarios. O sea, los niños necesitan rutinas en su día a día y necesitan rutinas en su alimentación. Nosotros sí debemos establecer horarios de desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Así vamos a asegurar que hay un vaciamiento gástrico adecuado, que los niños van a tener hambre en el momento en que yo les quiero dar la comida. O sea, eso va a mejorar muchísimo los hábitos. Entonces, la invitación es que siempre con los niños se manejen esos horarios de alimentación. Hay algo miren, el otro día leí un estudio súper interesante que hablaba de la preocupación mundial que hay, y es que hoy, o sea, cosa que no pasaba antes, es que hoy los hijos están muriendo más rápido que los padres. ¿Qué quiere decir eso? Estamos viendo en personas jóvenes realmente 40 años, 45 años, infarto, enfermedades crónicas no transmisibles de una manera muy repetitiva. Y eso es lo que hace que estemos viendo lo que les digo, que los hijos están muriendo más rápido que sus padres. Y eso se ha visto por toda la industrialización que hubo y el cambio de la alimentación y el cambio de vida que hubo desde esas primeras etapas donde obviamente la alimentación no éramos como tan conscientes de lo que comíamos, de la cantidad de azúcar, de la cantidad de grasas, de la cantidad de colorantes, bueno, y cómo repercute eso en una vida futura. Obviamente ahorita con todo el tema del COVID yo creo que cada vez estamos como más interesados en entender
como esa mortalidad y por qué afecta tanto a las personas con estas preexistencias, y tiene que ver con toda esta inflamación del cuerpo que se produce por hábitos que realmente podemos cambiar. O sea, las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes son cosas que podemos mejorar desde nuestros hábitos de alimentación, y yo creo que la responsabilidad que tenemos como papás es eso, es entender ese proceso de crecimiento y la importancia de la alimentación en esas primeras etapas y posterior a esas y nosotros como adultos. Y otro estudio, por ejemplo, muy importante, muy chévere que leí, es que hacían un comparativo de la cantidad de azúcar que un niño había consumido a los 8 años, y vieron que hoy en día un niño de 8 años ha consumido la misma cantidad de azúcar que consumió su bisabuelo durante toda su vida. Entonces es eso, es entender cómo, de dónde salen estos nutrientes, dónde los encontramos, y así vamos a poder hacer un mejor balance en la alimentación de nuestros hijos. Yo creo que ahí abordamos como grandes cosas. Estoy como súper abierta a dudas. Ahí me hicieron una pregunta que no respondí, era del yogur griego, que alguien me preguntó, qué pena, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Como estaba ahí en la charla, no me la... Dice María Paula, ¿el yogur griego se puede ofrecer todos los días en pequeñas cantidades como acompañamiento con alguna fruta? Lo que te digo, el yogur griego, la recomendación en niños menores de 4 años es no ofrecerlo como bebida o acompañamiento, sino más como un dip, por ejemplo. Entonces, cuando tú vas a hacer una mermelada natural y la licúas con la fruta y se la pones una tostadita, en ese caso es mejor que ofrezcas un yogur bajo en azúcares o sin azúcares añadidos, pero no el griego por la cantidad de proteína que aporta. O sea, no estoy diciendo que el yogur griego sea malo, para un adulto está bien, además es más bajo en grasas, bueno, pero para un niño la carga de proteína es muy alta para ese tiempo de comida con ese yogur. Entonces, lo que les digo, se puede utilizar como dip, pero no como bebida acompañante. En ese caso, en un niño es mejor que un niño consuma un yogur normal, pero sin azúcares añadidos, que uno le pone la fruta y obviamente queda más natural. María Paula, dice Margarita, ¿en frutos secos hay marcas no recomendadas o que tienen adiciones que evitar? Sí, por ejemplo, el sodio. Fíjate que hay muchos que dicen maní con sal. Entonces, ahí era lo que les hablaba del sodio. Siempre la relación de sodio con un alimento, acuérdense, siempre debe ser 1 a 1. O sea, el sodio nunca debe ser superior al número de calorías que tiene. Y en la mayoría de alimentos para bebés, fíjense que eso es algo que no se cumple. Aquí en el alpinito no lo está viendo, pero bueno, en los frutos secos simplemente sí puede ser tostado, o sea, almendras, maní, pero lo importante es que no tenga añadida sal. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si quieren pueden abrir el micrófono y podemos preguntarle a María Paula. Yo mientras ¿Cómo saber tanto... si un niño... acá Ay, perdóname, que ahí estaba leyéndolo. ¿Cómo saber si un niño de 2 años, me lo repites, Juan, que no la alcancé a ver? Sí, ¿cómo saber si un niño de 2 años y medio está comiendo demasiado, si no está gordo? Ok, mira, en ese caso digamos que uno ya entra a mirar un poquitico las cantidades, pero hay algo súper importante que yo siempre les digo a las mamás, y es que aprendamos a leer nuestros hijos. Si esto que come demasiado es nutritivo, o sea, si tú me estás diciendo es que come demasiados paquetes, demasiadas, no sé, golosinas, pues ok, no. Pero si lo que come es demasiadas cosas nutritivas, tranquila, como que ellos también tienen una velocidad de crecimiento, o sea, hay un límite de porciones que ellos deben consumir, pero también hay que leer cada uno de los niños. Si tu niño va en un proceso de crecimiento adecuado, si el pediatra no te ha dicho que está en sobrepeso, si no está excediendo el consumo de alimentos no nutritivos, es porque está comiendo bien, entonces no hay por qué preocuparse por ese lado. Obviamente que lo que yo te digo, que esté comiendo buena cantidad de frutas, verduras, carbohidratos saludables, no hay problema. Y si no tiene exceso de peso, no tiene por qué haber ningún problema. Sí, María Paula, aquí adentro de la comunidad siempre hemos tenido esta expectativa especial por las alergias. Las alergias, sobre todo en los niños muy pequeños, son muchas y muy frecuentes, cada vez más. Tú hablaste hace un momento del maní. ¿Cuál es eso? Perdón, me voy a quedar sin pilas, pero si lo conecto rápido, qué pena. Tranquilo. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, digamos que, ¿ahí me escuchan? Perfecto, María Paula. Digamos que por eso hay una como nueva tendencia a una introducción temprana de estos alimentos que consumamos, que consideramos como potencialmente alérgicos, ¿sí?
si un niño, digamos, que ha presentado esa alergia, hay muchos manejos que se le pueden dar, como empezar a introducir pequeñas cantidades. Lo que pasa es que obviamente eso sí tiene que tener un control médico porque hay muchos niños que de base sí tienen alergias importantes. Se pueden hacer los reemplazos, no hay ningún problema, o lo que les digo, empezarlos a introducir paulatinamente y mirar la reacción que se tiene, porque muchas veces, no sé, le ofrecimos fresas, por poner un ejemplo cualquiera, se los ofrecimos al año porque antes no se las hacíamos, no se los habíamos como expuesto, entonces puede que presenten una reacción alérgica en ese momento, pero puede que después esa alergia se vaya superando. Eso sí es como bajo la exposición y bajo la supervisión médica o nutricional para mirar que pues no tenga complicaciones graves. Lo que sí les recomiendo para aquellas familias que de pronto en este momento van a empezar una alimentación complementaria pues con los hermanitos digamos que los niños que están en sésamo, es que uno sí debe exponerlos en edades tempranas a estos alimentos que decíamos que eran altos en alergias, como son el maní, los frutos rojos, o sea, sí se ha visto el huevo, por ejemplo, que antes no se introducía, ya está claro que se puede introducir perfectamente a partir de los 6 meses. Entonces, como que para evitar ese riesgo de alergias, entre más temprano se haga esa exposición es mejor. Para el niño que ya lo presentó, pues tenemos que como que volver a repetirlo si no fue una alergia grave, o sea, donde realmente hubo falta de la respiración, o sea, que sí le puede pasar a muchos niños, es volverlo a repetir y mirar cómo está esa exposición frente a ese alimento. Listo, gracias María Paula. También nos pregunta Carolina, ¿cuál es tu recomendación sobre el queso y la pasta? El queso se puede dar, ay, yo no les puse recomendación de queso. Lo importante es lo siguiente, que sean quesos frescos y que sean quesos bajos en sodio, lo que hablábamos. Entonces siempre miren esa relación, cantidad de calorías, cantidad de sodio. Hay uno de colanta, que es la cuajada. Sí, si no estoy mal, la cuajada, que es el queso fresco, ese se le puede dar a los niños, es la cantidad. Recomendamos más o menos que un niño consuma entre 15 gramos a 20 gramos de queso, la porción indicada, por ejemplo, para la lonchera, pero sí lo pueden consumir. Lo que les digo, a ver, el tema de los lácteos es un tema muy discutido y creo que para cada familia es diferente. Las leches vegetales, eso sí es súper importante que lo tengan en cuenta, no reemplazan, o sea, no es igual una leche vegetal a una, digamos que a una leche pues de origen animal. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas mamás, por ejemplo, aquellos niños que no comen muy bien y dicen, que yo no les doy lácteos y lo reemplazo por una leche vegetal, yo tengo que tener muy presente que el aporte de proteína, de calcio, no es el mismo. Con esto no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente que es entender en qué momento voy a ofrecer. Para los lácteos sí se recomiendan consumir todos los días, está bien para los niños, es una fuente de proteínas, es una fuente de grasa saludable, es el tipo de lácteo que yo le doy. Si como familia o por condición médica, porque mi pediatra me recomendó no hacerlo, está bien, también es súper respetable y está muy bien. Lo importante es entender qué tipos de lácteos estamos ofreciendo y en el tema del queso, entonces eso, fíjate que no tenga más sodio de la cantidad de calorías porque ese es el problema de los quesos, que son muy altos en sodio. Entonces fíjate eso y que sea un queso fresco. ¿Y con la pasta? Y la pasta, no, claro que la pasta se puede ofrecer, además la pasta es un alimento que le gusta mucho a los niños. Lo que pasa es que no es, o sea, volvemos a lo mismo, no se trata que yo todos los días ofrezca pasta porque estoy limitando ese carbohidrato que estoy dando. Obviamente hay carbohidratos, digamos que más nutritivos en el aporte de fibra, bueno, pero yo le puedo ofrecer, que si tú me dices, es que yo le ofrezco una vez a la semana de almuerzo a mi hijo pasta, está bien, está perfecto, no hay ningún problema. Bueno, gracias María Paula. Tatiana nos pregunta que para cocinar, diferente a para ensaladas, ¿es recomendable el aceite de oliva para cocinar? El aceite de oliva sí se puede cocinar, lo que pasa es que tiene un punto muy importante y es que no se puede quemar, o sea, el punto de ebullición del aceite de oliva es muy clave, uno tiene que estar digamos que muy pendiente de eso porque si el aceite se quema, pierde sus propiedades nutricionales. Sí se puede utilizar para cocción. Ahorita, por ejemplo, el aceite de coco también lo utilizan mucho, no estoy diciendo que esté mal, está bien, pero uno tiene que tener variedad en ese tipo de aceite. Si ustedes se dan cuenta, el aceite de coco es alto en grasas saturadas. Es un aceite saludable, pero no se debe exceder su consumo. Entonces, uno puede perfectamente como variarlos o cocinar con aceite de oliva. Lo importante es el punto de ebullición, o sea, que no se te queme el aceite, porque al quemarse el aceite sí pierde sus propiedades nutricionales. Si quieren, háganme las preguntas por micrófono, que también me gusta oírlas y todo, y verlas, y verlos a todos. Ay, sí, por favor. ¿Alguien tiene más preguntas? Hola, ¿nos pueden compartir estas tablas que utilizaste? ¿Nos puedes compartir eso, porfa? Claro que sí, Margarita, las de azúcar, ¿cuál quieres que te comparta? Y Ah, como bueno, la de porciones
porciones, gramos, todas las recomendaciones, tablas de recomendación, eso sería chévere. Y el Igual Marcas. acuérdense que la presentación va a quedar grabada, entonces ustedes van a tener acceso a la presentación para que puedan tener como esa información. Ah, listo, súper. Gracias. No, a ti. María Paula, hay siempre una preocupación en las charlas de puerta con papás, que son muy importantes para nosotros. Sobre todo los papás preocupados porque hay niños que no son buenos consumiendo alimentos, se demoran mucho, o evaden el alimento, y a esta preocupación que el niño se desnutra. Aquí hay una cosa como comportamental, pero también nutricional. En términos de tu profesión, ¿esto cómo se maneja? Este niño Mire. que conflicto es la comida, mejor dicho. Sí, y por eso les digo, todos los niños son diferentes y además todas las etapas son diferentes. O sea, por ejemplo, yo se los digo con mi hijo que tiene 16 meses, él hubo un tiempo donde no quería comer y tuvo después otra época donde quería comerse de todo. Entonces también eso tiene que ver con la velocidad de crecimiento. No crean, el cuerpo no le dice como esos picos de crecimiento altos que hay, como que te pide y te pide energía y hay aquellos que no. ¿Qué es importante ahí? Está como comprobado que uno no debe insistir más de 30 minutos. O sea, si el niño se sienta a almorzar, pues que un niño se demore una hora almorzando es diferente a que él no quiera recibir nada y yo le insisto por 30 minutos. Ese es el máximo, digamos, que recomendado que debemos insistir. No debemos como ligar mucho nuestras emociones a la comida porque los niños se dan cuenta de eso y obviamente como que en cierta manera algunas veces pueden manipularnos por ese lado. Entonces uno no debe enojarse con los alimentos porque no comen o porque sí comen. Lo que pasa es que uno tiene que ser muy firme en qué sentido. Ok, no quisiste almorzar, está bien. Pero por la preocupación de papás, que es que no almorzó, entonces, ¿qué le voy a dar? Entonces a las 2 horas le termino dando el bonjour, que es lo que le gusta, las galletas. Entonces, ellos se acostumbran a que no almuerzan porque saben que si no almuerzan, igual al ratico les van a dar esos alimentos que les gustan. La recomendación es ahí, tranquilos, esperamos 30 minutos, si no quieres recibir el alimento está bien, a las 2 horas volvemos a intentar, ya sea el almuerzo que dejó o ya sea un refrigerio saludable, aunque obviamente el refrigerio no va a reemplazar el almuerzo. Entonces la recomendación es irse a la siguiente comida principal. De verdad, créanme que pues obviamente cada caso hay que mirarlo, pero ellos no se van a, o sea, ellos no es que vayan a aguantar hambre hasta que haya una desnutrición. Les puedo asegurar que ese ejercicio 2 veces, a la segunda ya terminan comiendo su cena lo que no comieron en el almuerzo. Es como de exposición, como de paciencia, de entender que hay días en que ellos comen mejor y hay días en que no, y eso es completamente normal, a nosotros también nos pasa. Entonces, 30 minutos es lo máximo que insistimos. Si no quiso comer su alimento, esperamos a la siguiente comida, pero esa siguiente comida no es el reemplazo de alimentos poco nutritivos. O le volvemos a ofrecer el almuerzo o le ofrecemos la cena. Pero que digamos que haya una costumbre o un hábito en que si no come lo que le ofrecimos, entonces no lo vamos a reemplazar por otra cosa. ¿Listo? Pero en general lo que les digo, mientras que ustedes vayan pues obviamente una manera también de monitorearlos a través del peso y la talla, pero si ustedes ven que no hay una pérdida de peso significativa, que no hay un retraso en el crecimiento, no hay que preocuparnos por ese lado de la alimentación. La clave es no reemplazar esas comidas claves con alimentos que realmente no nos nutren y sí los llenan. Gracias, María Paula. 16 años, desde los 16 estamos juntos. Dime. No sé. Hola, yo tengo una preguntita. La soya, mi hijo es alérgico a los lácteos, pues por ahora esperamos que se le quite pronto. Pero soya siempre nos dicen a veces que sí, a veces que no, en fin, no. ¿Qué opinas tú? Mira, de las leches vegetales, en la que tiene mayor similitud en cuanto al aporte de proteínas, si tú la comparas, por ejemplo, con una de almendras o con una de coco, es la soya. O sea, realmente sí le puedes ofrecer soya. Es simplemente para que entiendas como la similitud en proteínas. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Porque hay una saturación en el cuerpo cuando se excede como ese consumo que le doy todos los días, todos los días, todos los días. Pero si es una bebida vegetal por una recomendación médica que tiene una alergia a la proteína, la leche de vaca, y le vas a ofrecer otra leche diferente, realmente la soya, si tú te das cuenta, es el mejor reemplazo que podrías hacer en una leche vegetal, teniendo en cuenta el aporte proteico de la leche de vaca. Y tofu, digamos, el tofu y todas esas cosas que tienen soya, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, mi opinión es que se las puedes dar. Ahí, por ejemplo, en ese caso es, ok, tú, en el caso, por ejemplo, del tofu, ¿no le das proteínas animales? Sí, pero no come pollo, entonces a veces
Sí. Sí, pero está bien, porque es que es a veces lo que tú me estás diciendo, o sea, no es saturarlos de un alimento, pero si tú me preguntas que a un niño se le puede ofrecer tofu, sí se le puede ofrecer tofu, sí se le puede ofrecer leche de soya. Yo sé que hay muchas posturas a nivel hormonal, que la soya, pero es el exceso de los alimentos que consumimos. O sea, te pongo un ejemplo, la stevia, que si se le da o no se le da a los niños. La recomendación es que un niño menor de 2 años no se le dé stevia. ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender a consumir, a probar el sabor natural de los alimentos. Mayores de 2 años hay una recomendación límite. Digamos que no hay estudios claros de saber cuál es la repercusión a largo plazo de exceder los consumos de stevia, pero tengan en cuenta que la stevia le cambia el sabor natural a los alimentos y la invitación a los niños es que aprendan que no todos los sabores tienen que ser dulces, entonces por eso son como cosas que uno tiene que regular. Te digo lo de la soya, se la puedes ofrecer, el tofu, la bebida de soya, igual no se la ofreces todos los días, es algo, o sea, es un reemplazo que haces, por ejemplo, porque no consume pollo, pero está bien ofrecérsela. Gracias. A ti. Bueno, María Paula, pues vamos medio cerrando un poco. A ti muchísimas gracias. Para los padres, comunicarles que pues María Paula es una persona cercana al jardín y que pues está también mirándonos y nosotros acudimos también a ella ciertas recomendaciones. Entonces, esas preguntas que de pronto se nos quedan en el tintero, que no me acordé y que al rato me acordé cuando estoy haciendo el último snack para los niños, pueden hacerla, pueden hacérnosla llegar, las vamos guardando y seguramente se las vamos a ir diciendo a María Paula para que nos guíe en torno a eso. Entonces, pues nos parece que es una charla súper importante, más cuando son ustedes los que mandan los snacks a los niños y también, pues, cuál es esa responsabilidad, cómo repercute esto pues en el comportamiento de los niños, en el rendimiento de los niños. Y creemos que es fundamental que los padres siempre tengan esta pequeña charla, que nuestra comunidad sea una comunidad consciente en el alimento, porque el alimento es un eje transversal y principal, o sea, está en la cúpula de la pirámide pedagógica nuestra, está el alimento, porque pues de ahí se generan muchas cosas. Entonces, nada, María Paula, agradecerte mucho, a los padres a ver esta charla una y otra vez, porque pues es muy importante los datos que aportan. Entonces, María Paula, estamos molestándote. Juan, no, gracias a ustedes, de verdad espero que haya sido lo que les digo, como una parte de empezarnos a concientizar y que ustedes puedan en verdad hacer como una mejor selección o que por lo menos entendamos qué es lo que estamos comprando. Se me olvidó contarles que Sésamo les tiene una sorpresa, un regalo, y es que les vamos a compartir como unas recetas tanto de almuerzos como de loncheras saludables, o sea, como de snacks, para que los tengan en cuenta y los puedan poner en práctica desde su casa y pongamos en práctica lo que vimos. No sé si me adelanté a la sorpresa, Juan, pero pues No, no, quería no, contarles tú eras que la persona que tenía que darla. entonces se los vamos a compartir para que tengan más ideas. Hay veces, fíjense que yo pienso que es más como la falta de creatividad como papás que hay veces no tenemos. Hay muchas recetas, lo que les digo. Está, por ejemplo, receta de Nutella que les conté de aguacate con cacao, es absolutamente deliciosa, a los niños les fascina y es una manera diferente de presentar esas preparaciones que a ellos les gustan, pero que estamos asegurando que son lo más nutritivas posibles. Entonces, les vamos a pasar ahí como unas receticas para que las tengan en cuenta y las podamos poner en práctica y bueno, y que nos las compartan cuando las manden al jardín y todo. Sí, divino. Además, invitarlos a que puedan hacerla con los niños. O sea, un niño, como decía María Paula, que se expone a todos esos cambios que tiene el alimento, un alimento cocinado en términos sensoriales es muy diferente a un alimento crudo, y ese cambio que nosotros le hacemos cuando cocinamos, cuando preparamos, todas esas transformaciones quedan impregnadas en el cerebro del niño que nos permite que se abra a nuevos sabores, a nuevas texturas y pues la vitamina principal para todos los niños es la vitamina P. Esa no existe, pero se llama participación. Que los niños puedan compartir con ustedes un momento muy lindo, porque son momentos emocionales. Entonces, sí, que se puedan llevar su Nutella de aguacate, que me muero por probarla, en una tostadita hecha por ellos mismos. Entonces, esa es la gran invitación. Bueno, María Paula, muchas gracias. Sé que necesitas tiempo para tu bebé. Y bueno, nos contarás también toda esta linda
aventura que es tener un nene desde tu perspectiva. Ay, sí, sí. Muchas gracias a todos de verdad y aquí estoy atenta a cualquier pregunta que tengan y bueno, espero verlos en una siguiente oportunidad. Bueno, muchas gracias, María Paula. Muchas gracias. Papás, Gracias a todos, un abrazo. Chao, un abrazo. Gracias, hasta luego. Feliz tarde, Chao. chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Hasta luego y chao. gracias. Chao. Los niños estaban muy pendientes, María Paula. Divinos. Muy rico, María Paula. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y por esa experiencia que tienes. Entonces, Juan, gracias a ti. haremos todo para que ese recetario sea un recetario muy bonito. Bueno, Sí, me comparten las experiencias de los papás y todo. claro que sí, somos expertos en documentar. Lo sé. Chao, Juan. Que te vaya Chao, bien. María Paula. Un abrazo. Chao, gracias. Chao.